Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos. Hemos iniciado ya el curso de terapia respiratoria 1. Vamos a hacer un breve repaso de lo que es la anatomía y fisiología respiratoria. Bueno, específicamente la fisiología respiratoria. Ya en clase tuvimos la oportunidad de repasar algunos temas relacionados con la fisiología respiratoria. Ya se dieron cuenta de la importancia de tenerla bien clara, porque si vamos a manejar técnicas, vamos a desarrollar técnicas que van encaminadas a mejorar la condición respiratoria del paciente. Por supuesto, si las vamos a aplicar, tenemos que estar claros de cómo es que funciona ese sistema respiratorio. Nuestro cuerpo funciona a través de diferentes órganos. Muchos se interrelacionan entre ellos, y en este caso el sistema respiratorio es elemental, ya que a través de él realizamos una función vital, que es obtener el oxígeno del aire. Por supuesto, hay muchas funciones que realiza nuestro cuerpo, todas son importantes, unas más que otras. Algunas de ellas podrán esperar, como es el descansar, el dormir, el alimentarnos, que a veces podemos pasar varias horas sin comer, pero la respiración es vital para la vida. Veamos entonces cuál es el proceso de la respiración. Sabemos que la función importante, la función esencial del aparato respiratorio, por supuesto, es garantizar el intercambio gaseoso. Esto quiere decir que a nivel pulmonar debe de producirse cambio de presiones de los gases, especialmente lo que es el oxígeno y el CO2. Por eso es que la función esencial del aparato respiratorio está relacionado con el intercambio gaseoso. Es decir, a través de la respiración se va a garantizar niveles óptimos de oxígeno en todos los tejidos. Y esto nosotros lo conocemos como respiración celular. Del metabolismo, es decir, de la utilización del oxígeno a nivel celular, se produce un desecho llamado CO2 o dióxido de carbono. Ese CO2 debe de ser eliminado precisamente a través del proceso llamado respiración. Algunas otras funciones que realiza el sistema respiratorio están relacionadas con la filtración, calentar y humidificar el aire. Es decir, el aire que nosotros tomamos del ambiente debe de ser adecuado para que éste, al ingresar a través de las vías respiratorias, sea acondicionado para que al final, al llegar al alveolo, llegue en condiciones óptimas, ideales, que permitan lo que llamamos intercambio gaseoso. Más adelante vamos a ver algo más específico relacionado con esto de filtrar, calentar y humidificar el aire. El sistema respiratorio también realiza una función relacionada con mecanismos de defensa. A través del sistema respiratorio, el mecanismo de defensa impide la entrada de agentes que son dañinos para nuestro organismo. Esto pueden ser organismos patógenos como bacterias, virus, contaminantes como el polvo, el humo. Todo eso definitivamente puede ocasionar daño. Es por eso que hemos sido provistos de mecanismos de defensa que están ubicados en nuestras vías aéreas respiratorias superiores. Aquí podemos ver en esta imagen cómo a través de las fosas nasales se realiza una función como es la olfacción, es decir, el sentido del olfato,
A través de las fosas nasales también se calienta el aire. Las pequeñas vellosidades que forman o que están ubicadas en la nariz realizan la función de filtración. Por supuesto, no todas las partículas, no todos los contaminantes son retenidos a este nivel. Muchos logran ingresar, y más adentro de nuestro sistema respiratorio se encuentra otro sistema de protección. Es muy importante que el aire que nosotros inhalamos reciba la cantidad de humedad necesaria, es requerida a nivel de la vía aérea inferior y a nivel alveolar. En la vía aérea superior, bueno, más o menos en el área donde se divide la vía aérea superior de la vía aérea inferior, se encuentran las cuerdas vocales que realizan la función de la fonación, es decir, allí se producen los sonidos. El sistema respiratorio también participa en otros procesos llamado homeostasis, es decir, va a mantener el equilibrio, en este caso de la temperatura, el control de líquidos corporales y también una función muy importante como lo es el equilibrio ácido-básico. Este equilibrio ácido-básico también lo vamos a ver de manera más detenida. Es bastante complejo, pero muy importante para lo que es terapia respiratoria. Como vemos en esta imagen, el equilibrio ácido-base relacionado con la función respiratoria incluye no solo los pulmones, no solo las vías aéreas, sino incluye otros controles como lo es el control de la respiración. Pero eso lo vamos a ver de manera más detenida. El sistema respiratorio forma parte de un sistema de reservorio de sangre, y esto pues es conocido como lecho capilar pulmonar. También este lecho capilar pulmonar actúa como un filtro para la sangre. En ciertas circunstancias pueden producirse pequeños coágulos que pueden dirigirse a todo el torrente sanguíneo corporal y pudiera producir daño extenso en otros órganos, especialmente el cerebro y el corazón. Claro está que también pueden producir daño a nivel pulmonar, y eso puede verse como una embolia pulmonar. Entonces el lecho capilar pulmonar tiene esa función de actuar como un filtro que atrapa esos pequeños coágulos. En algunos casos pueden ser burbujas de aire. A través de la función respiratoria, especialmente a nivel pulmonar, hay procesos en los cuales se producen ciertas sustancias que van a regular lo que es la presión y algunas otras funciones que están relacionadas con el metabolismo corporal. Relacionado con los mecanismos de defensa a través del sistema respiratorio, este tiene la capacidad de filtrar partículas a nivel de la vía aérea superior. También se puede producir el reflejo tusígeno, lo que nos da la oportunidad de expectorar no solo las secreciones, que bajo ciertas circunstancias aumenta su producción a nivel de la pared bronquial. Cuando hemos absorbido muchas partículas, polvo, humo, el estornudo es un mecanismo de defensa, y por supuesto el reflejo tusígeno también permite la eliminación de ese exceso de partículas que puedan producir daño a nivel del árbol traqueobronquial. Se produce una sustancia llamada mucina
Es una proteína que permite atrapar esas partículas también, y que la escalera mucociliar, que es uno de los mecanismos de defensa muy importantes, el cual está en todo el árbol tracobronquial, formado por las células caliciformes, las cuales forman parte de las células clara, y también las células ciliadas. Como vemos en esta imagen, los cilios son estas pequeñas vellosidades microscópicas que tienen un movimiento ondulante que hacen que las partículas que han sido atrapadas por el moco producido por las células de clara y las células caliciforme sean movilizados hacia la parte superior hasta llegar a la laringe, en donde a través del reflejo tusígeno podemos expectorar y eliminar esa secreción, ese moco que ha atrapado partículas y otras sustancias. Vemos acá cómo esas células caliciformes forman la mucosidad, la cual es movilizada a través de los cilios hacia la vía aérea superior. No todas las partículas logran ser retenidas a través de la escalera mucociliar. Algunas de ellas logran sobrepasar esa barrera y llegar a nivel alveolar, y es ahí donde entran a funcionar los macrófagos alveolares. Como su nombre lo dice, macrófagos alveolares se encuentran a nivel de la pared alveolar, como lo podemos ver en esta imagen. Aquí lo que logramos visualizar es el interior de un alveolo, los cuales son de tamaño microscópico. Observamos que dentro del alveolo, a nivel de la pared alveolar, podemos observar, por ejemplo, las células tipo 1, que son las de revestimiento. Vemos las células tipo 2, las cuales producen el factor surfactante o el factor de antitensión superficial. Y aquí podemos observar el macrófago alveolar. Los macrófagos alveolares realizan una función o un proceso llamado fagocitosis. Ese proceso es en donde el macrófago atrapa microorganismos patógenos. Esos microorganismos que son atrapados por los macrófagos a través de la fagocitosis son eliminados, y luego pues a través de otros procesos, a través de los ganglios linfáticos y por otros métodos, son eliminados de nuestro cuerpo. El sistema respiratorio es bastante complejo, y hablamos de sistema porque esto incluye varios órganos. No se trata solo de las vías aéreas o de los pulmones. El aire que nosotros normalmente inhalamos está compuesto por es una mezcla de gases. Para que ese aire, esa mezcla de gases, logre ingresar a nuestro organismo, participan varias estructuras. No se trata solo de el proceso de inspiración y expiración o exhalación. El sistema respiratorio requiere de un motor, requiere de algo que lo haga, que active su funcionamiento, precisamente para que podamos tener la capacidad de tomar esa mezcla de gases llamado aire. Como lo vemos en esta imagen, el aire está compuesto por oxígeno, nitrógeno
y algunos otros gases llamados gases nobles, es decir, son gases que no producen ningún tipo de reacción. Y por supuesto también hay una pequeña cantidad de dióxido de carbono o CO2. Es una cantidad bastante pequeña, como podemos ver acá es el 0.03%. El 21% del aire está compuesto por oxígeno y el 78% lo compone nitrógeno. Cuando el aire, esa mezcla de gases entra a través de las vías respiratorias y se realiza el intercambio gaseoso, se obtiene también, o sea, mejor dicho, se genera una mezcla de gases que debe de ser expirada o exhalada. Como vemos en esta imagen, el gas exhalado, la mezcla de gases exhalados, mejor dicho, está compuesto ahora por oxígeno en un 16%, dióxido de carbono 4% y nitrógeno un 79%. Está claro que el 21% que nosotros inhalamos, solo una pequeña porción es utilizada y un 16% es liberado nuevamente al ambiente. Lo que sí aumenta en porcentaje es el dióxido de carbono. Producto del metabolismo celular, incrementa esa cantidad de dióxido de carbono y debe de ser eliminado a través de esta vía. Como lo mencionamos, el sistema respiratorio está integrado por varios órganos. Uno de ellos es el sistema nervioso central, regulado por el cerebro. Aquí, en el bulbo raquídeo, en el hipotálamo, se encuentra el centro nervioso respiratorio central. A través de esta regulación se desarrollan mecanismos que van a producir cambios de presión intratorácica que vamos a ver detenidamente en su momento. Pero aquí en esta imagen, en este dibujo, podemos observar cómo hay cambios de presión dentro de la cavidad torácica. Eso va a permitir la entrada y salida del aire de nuestros pulmones. El sistema nervioso central, por supuesto, a través de la conducción nerviosa, permite que se realice el movimiento muscular, especialmente lo que es el diafragma. Vemos acá cómo a través de la estimulación nerviosa, el diafragma recibe el mensaje, se contrae. Al contraerse, es decir, al descender el diafragma, va a realizar este cambio de presiones, lo que va a permitir el ingreso del aire. Aquí pues solo vemos como hay un momento de relajación y el diafragma regresa a su posición normal y el aire va hacia afuera. Una vez ingresa el aire a nuestros pulmones, especialmente a los alvéolos, como recordarán, hemos mencionado que nuestros pulmones alojan o están compuestos por alrededor de 300 millones de alvéolos. Cada uno de estos alvéolos está rodeado por capilares en donde se realiza el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso se realiza a través de un proceso llamado difusión, es decir, por diferencia o por cambio de presión de un área de mayor a menor presión se realiza ese cambio de gases. Esa red capilar que rodea a todas las estructuras alveolares permiten que circule la sangre. En este caso estamos hablando de los glóbulos rojos, de los eritrocitos, en donde es capturado o captado el oxígeno y transportado a través de la hemoglobina. El oxígeno viaja a través de la sangre de dos maneras: ligado a la hemoglobina, que lo vamos a llamar oxihemoglobina, y disuelto en el plasma
En la hemoglobina viaja el 97% de oxígeno y en el plasma viaja el 3%. Esa sangre oxigenada debe de ser transportada a través de toda la red arterial, la red capilar, dirigida hacia todo nuestro organismo. Aquí en esta imagen podemos observar cómo se integran la red capilar que rodea los pulmones a través de la bomba cardíaca. Esa sangre oxigenada es expulsada a través de la aorta, dirigida a toda la red capilar corporal, es decir, a todos nuestros órganos, a todas las células de nuestro organismo, en donde se realiza la oxigenación. Y por supuesto, a través del sistema circulatorio regresa la sangre poco oxigenada hacia el corazón, en donde esta sangre es bombeada hacia la circulación pulmonar y luego regresa de nuevo hacia la circulación mayor, es decir, a la circulación sistémica. Aquí podemos observar que una vez la sangre hace contacto con las células del cuerpo, con las células de los diferentes órganos, se realiza otro proceso llamado respiración interna. Aquí se realiza el intercambio de gases. Aquí, a diferencia de lo que sucede a nivel pulmonar, aquí es entregado el oxígeno a las células. Estas utilizan el oxígeno y producen el dióxido de carbono, el cual debe de ser también regresado o transportado hacia los pulmones. Aquí pues vemos una ampliación de lo que sucede en la respiración interna, es decir, la respiración celular. Como el oxígeno lo reciben las células a nivel de la mitocondria, se produce el metabolismo que va a generar la energía necesaria para el funcionamiento de todas y cada una de nuestras células. Entonces, ese gas, esa mezcla de gases llamado aire, que nosotros respiramos y que luego es exhalado ya no con un 21% de oxígeno, sino un 16%. Es regulado a través del sistema nervioso central y por supuesto también existe lo que es el sistema de regulación periférico, que cuando veamos lo que es el control nervioso de la respiración vamos a hablar de estos dos centros regulatorios, que ambos pues requieren, o mejor dicho, ambos utilizan quimiorreceptores que a nivel central llamamos quimiorreceptores centrales, y a nivel periférico vamos a hablar de quimiorreceptores periféricos, y vamos a observar cómo son regulados estos procesos. Este es un pequeño resumen. Esta regulación que hace el sistema nervioso central permite los cambios de presión intratorácico a través de la función de las estructuras óseas, especialmente de las estructuras musculares, que descienden y ascienden para hacer esos cambios de presión. Vamos a recordar que el principal músculo de la respiración es el diafragma, y luego pues entran a funcionar también los músculos intercostales, lo cual permite la entrada de aire hacia los pulmones, hacia los alvéolos. La entrada y salida de aire de los pulmones nosotros lo conocemos como ventilación pulmonar, y la entrada y salida de aire de los alvéolos lo vamos a llamar ventilación alveolar. Aquí se realiza por cambios de presión el proceso llamado difusión, lo que da lugar al intercambio gaseoso, y esto lo conocemos como respiración externa, es decir, lo que sucede a nivel pulmonar. Luego el transporte de oxígeno hacia los tejidos, en donde los tejidos utilizan ese oxígeno, y a través del proceso del metabolismo se produce el dióxido de carbono. Esto, a través del sistema circulatorio, permite que el oxígeno sea transportado a los tejidos, y por ese mismo sistema circulatorio regresa el dióxido de carbono hacia
el corazón y hacia los pulmones. Aquí pues hemos hecho un pequeño resumen del proceso de la respiración. Cuando hablamos de proceso estamos hablando de una serie de pasos en donde hay una entrada y una salida. En este caso la entrada es aire cargado con oxígeno y la salida es aire cargado con dióxido de carbono. Es así como hemos presentado el día de hoy un pequeño resumen del proceso llamado respiración. Más adelante vamos a hablar ya específicamente de cada uno de estos pasos que forman el proceso de la respiración. Por favor, repasen, lean lo que hemos hablado hoy. Es apenas un pequeño resumen de ese gran proceso llamado respiración, que para nosotros que nos hemos formado en la terapia respiratoria es indispensable para que podamos aplicar las diferentes técnicas que vamos a ver en el transcurso de los diferentes cursos que nos van a permitir desarrollar el conocimiento y que por consiguiente nos van a llevar a poder realizar las técnicas, poder desarrollar la habilidad, la destreza y poder relacionar el conocimiento, la teoría con las técnicas que van a permitir darle al paciente no solo la seguridad de que está recibiendo el tratamiento apropiado con el personal apropiado y que también va a generar un beneficio en su salud. Nos vemos la próxima.